¿Qué es este proceso? ¿Cómo uno lo ve, cómo lo vive, cómo transforma? Creo que si un doctorado no cambia la lógica de pensamiento de sus estudiantes, simplemente no cumplió su función esencial. Entonces no se trata solo de ser lógico, se trata además de conocer el método científico. Hoy entras a una base de datos, aplicas tu estrategia de búsqueda allí, sí, y en cuestiones de segundos tienes 1300 artículos. Bienvenido al episodio número 7 de Coffee Zoe. En este episodio vamos a hablar de la parte de investigación. Para ello tenemos un invitado muy importante que forma parte del plantel docente dentro del doctorado de Ciencias de la Computación. Les voy a presentar al doctor Airel, que hoy nos va a colaborar un poquito con su experiencia para poder explicar a la comunidad en qué consiste un doctorado, cuáles son sus principales características, qué es lo que ustedes van a lograr obtener en conocimientos cuando cursen este programa. Para ello le doy la bienvenida y quiero que nos hable un poquito de su experiencia. Primero decirnos cuál es su currícula y a partir de ahí la experiencia que tiene en estos procesos de investigación, doctor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me parece interesante el tema que vamos a abordar, sobre todo cuando hablamos de un centro universitario, sí, donde los niveles científicos tienen que ser elevados y la ciencia prácticamente es una de las dimensiones, vamos a decirlo así, que hacen una universidad importante. Yo soy licenciado en lengua inglesa, tengo un doctorado en ciencias de la educación, y desde entonces comencé a desarrollarme como docente en el área de la investigación científica. Tengo publicaciones de artículos en revistas, tengo algunos documentos escritos para contribuir a facilitar el proceso de investigación, que a veces es demasiado complicado o complejo, o lo hacen a veces también así. Y me desarrollo como docente, sobre todo en el área de formación doctoral. Bienísimo, gracias, doctor. Entonces, a partir de aquí vamos a hablar un poquito sobre esa formación doctoral. Como usted decía, muchos cuando nos queremos meter en esta área tenemos un poquito de miedo. Leía yo muchos artículos, he visto muchas experiencias también porque me gusta leer y escuchar vivencias, y había muchos que decían, pucha, me metía al doctorado y no sabía a lo que me estaba metiendo, ¿no? Pero cuando comencé a profundizar eso, me di cuenta que me enseñó mucho. Entonces eso es lo que quiero que le transmitamos a nuestra comunidad. ¿Qué es este proceso? ¿Cómo uno lo ve, cómo lo vive, cómo transforma? Porque algunos dicen, no, me transformó la vida. Antes yo pensaba de una manera y hoy pienso de otra. ¿Cómo nos ayuda para que no sea algo, llamémoslo algo técnico? Muchos creen que un doctorado es lo siguiente a una maestría. Puede ser que un doctorado, una persona no haya hecho maestría y se meta a un doctorado, ¿no? Como en muchos países. Eso quiero que nos comente cuál ha sido su experiencia. Bueno, comienzo por tu último comentario. O sea, yo hice mi doctorado, yo soy licenciado y soy PhD. O sea, yo no hice maestría. Y después que hice el PhD he hecho diplomado, para que vea, a modo de ir especializándome. Yo pienso hoy día, yo pienso que todo profesional, y es lo que siempre recomiendo a mis estudiantes, o sea, hoy yo les recomiendo a todos mis estudiantes que el doctorado se ha convertido en un camino obligatorio. O sea, todo profesional que aspire a un nivel elevado, que aspire a estar actualizado, que aspire sobre todo a ser contestatario del proceso formativo o dar respuesta efectiva al lugar de trabajo donde él se desempeña, tiene que pasar un doctorado. O sea, los doctorados, y más que todo, porque los doctorados tienen varias funciones, yo les llamo así. Y un doctorado dentro de su malla curricular, por ejemplo, hay una serie de materias del área profesional en que te desempeña, que te va a actualizar, te va a dar los últimos conocimientos que existen sobre esta área, y es sumamente importante. Pero la función más importante que tiene un doctorado, que muchas veces no se menciona, es que te va a formar como un investigador. O sea, ahí es donde radica para mí la verdadera importancia de un doctorado. Y a veces algunos dirán, bueno, sí, formarme como investigador, ¿y de qué me sirve eso? Si yo no quiero investigar, pero es que formarte como un investigador no es, digamos, vamos a decirlo así entre comillas,
es que tienes que investigar obligatoriamente, que sí es lo que debes hacer, vamos a decirlo así, porque para eso te formaste. Pero no solo se limita a eso. El problema es que cuando se forma uno como investigador, cambia tu forma de pensar, que es para mí el punto más importante de un doctorado. Yo creo que si un doctorado no cambia la lógica de pensamiento de sus estudiantes, simplemente no cumplió su función esencial. O sea, porque para mí lo más importante de un doctorado, y eso fue una pregunta que me hicieron a mí, acabado de terminar mi doctorado, y sin pensarlo mucho, porque yo lo tenía ya bien claro, dije, lo más importante de este doctorado es que cambió mi forma de pensar y por lo tanto cambió mi forma de actuar y proceder metodológicamente en mi comportamiento profesional. O sea, yo desarrollé una forma de pensamiento que quizás se llame lógica científica. Yo desarrollé una forma de ver la realidad diferente. Yo desarrollé, disculpen que diga yo, pero estoy poniendo como ejemplo porque es mi experiencia, una forma diferente de resolver problemas profesionales. O sea, aquí tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Y ahí es donde entra el proceso de investigación, ahí es donde entra el método científico, ahí es donde entra la forma de pensar que desarrolló en mi persona el doctorado. Por lo tanto, y esa es la función más importante para mí que también cumple esa asignatura que le llamamos metodología de la investigación y que tiene muchos módulos en una formación doctoral, porque es la encargada de desarrollar la lógica científica que la vas a aplicar en la cotidianidad. O sea, incluso no es solo para que tú la apliques en tu trabajo, que es evidente, sino incluso en tu cotidianidad. O sea, constantemente estamos enfrentando problemas. ¿Cuál es la vía más eficaz? ¿Cuál es la vía que ha dado, vamos a decir, una historia más reciente, los mejores resultados, los más efectivos, los más objetivos, los que se acercan más a la realidad? El método científico. ¿Y dónde vas a desarrollar eso? En posgrado y sobre todo en un doctorado que tiene como función principal desarrollar tu forma de pensar. Esa es la idea para mí más importante de un doctorado. Excelente, doctor. Aquí se habla algo importante que decía, ¿no? Que es la lógica sobre la problemática y sobre el empleo de la metodología. Nosotros en nuestra área, que es ciencia de la computación, es un área muy lógica, ¿no? Todo lo basamos en problemas, resolvemos problemas. Todo el tiempo estamos desarrollando artefactos, software que solucionan problemas. ¿No? Estamos encargados de eso. Me acuerdo que una vez me dice un docente amigo, me dice, ¿no? Si nosotros todo el tiempo investigamos. Sí. ¿No? Y le digo, por supuesto, le digo, no, yo en mi carrera, le digo, llevo en mis 30 años de profesional, le digo, llevo desarrollando un sinnúmero de software que han resuelto problemas para la sociedad. Pero le digo, no, cuando nos metemos en el área científica ya es distinto. Es cómo nosotros vamos a poder documentar eso que hemos hecho y que le sirva a otros para desarrollar en base a lo nuestro, de repente, nuevas innovaciones o nuevos pensamientos. ¿Qué de complicado, o no de complicado, sino de qué de nuevo se ve dentro de estos procesos que nosotros como informáticos llevamos todos los días y que nos va a nutrir un poquito la parte de investigación? ¿Qué es lo nuevo ahí? Mira, muy interesante esa pregunta. Y es una cuestión, o sea, los profesores, los docentes somos especialistas en diagnóstico. O sea, y una de las cuestiones que evidentemente yo como docente a lo largo del tiempo que he estado dando clases me he dado cuenta, evidentemente, que cuando trabajas con estudiantes del área de informática, de software, de matemática, hay una lógica allí que favorece el proceso de investigación. Sin embargo, cuando comienzas a trabajar la investigación en su forma pura, como digo yo, te das cuenta que aunque son lógicos, no pueden proceder desde la lógica científica. O sea, lo que es la aplicación del método científico como tal, no logran porque hay desconocimiento de la metodología científica. O sea, lógica es un proceso coherente que te conlleva a resolver un determinado problema, pero el método científico es lógico y tiene sus propios procedimientos, sus propias vías de acciones, operaciones, tareas que difieren de otros tipos de lógica. Entonces no se trata solo de ser lógico, se trata además de conocer el método científico. Y conocer el método científico implica ya un procedimiento coherente, un procedimiento sistemático, un procedimiento metodológico, vamos a llamarlo en términos generales, que te permite identificar un problema y te permite o te da las herramientas para saber
cómo enfrentar ese problema, cómo estudiar ese problema para poder finalmente darle una solución de manera efectiva, de manera objetiva y que al final se revele en un impacto social determinado, que al final lo que aspira toda investigación científica. O sea, toda investigación científica por obligación tiene que tener un impacto social, tiene que tener un aporte teórico y un impacto social, si no, no tiene mucho sentido la investigación. La ciencia, de hecho, avanza así. O sea, la investigación a nivel doctoral tienen que tener un aporte teórico, tienen que enriquecer la teoría científica. Tú pasas a formar parte de la comunidad científica en la medida en que tú aportas con esa teoría, en la medida en que tú enriqueces ese marco conceptual del objeto que estás estudiando, y a la vez esa teoría se concreta posteriormente en un, vamos a decir así, en un artefacto tecnológico determinado. O sea, ese artefacto al final es la concreción de esa teoría, y eso te lo enseña el método científico. O sea, que el método científico, la metodología científica, el proceder científico, el pensamiento lógico científico, vamos a llamarlo así, te permite identificar un problema, te da las herramientas para abordarlo de forma objetiva, de forma lógica, de forma sistemática y llegar a resultados, vamos a llamarlo así, lo más aproximadamente posible a la verdad, a lo que debe ser. Eso es la importancia que yo le veo al proceso investigativo, porque al final el hombre, desde que existe, siempre ha tratado de explicar la realidad o de comprenderla. Y el método científico es la vía que hasta ahora ha demostrado mayor efectividad en tal sentido. Todo casi lo que nos rodea aquí ahorita es resultado de la ciencia. Y eso es una muestra de la efectividad que tiene la aplicación del método científico y la preparación que debe tener un profesional para poder resolver sus problemas, ya no desde la empiria, sino desde una concepción mucho más profunda, una concepción científica. Excelente, doctor. Ahora vamos a ir asentando un poquito a lo nuestro. A mí me gusta mucho hablar de nuestra ciencia. Nosotros, cuando concebimos este programa con muchos doctores que formaron parte de esta primera versión, que fue la primera versión del doctorado en ciencia de la computación, y hoy que se viene una nueva versión refinada, llamémosla así, con todas las problemáticas que tuvimos al inicio para empezar y hacer que esto ande, nos llegó una serie de experiencias que la hemos tratado de plasmar en esta nueva versión. Y una de esas dificultades, doctor, que encontramos nosotros acá fue que muchos de nuestros docentes venían y nos reclamaban. Y me decían, no, a mí, nos decían a los profesores, ¿por qué no nos enseñan esta ciencia desde el punto de vista, llamémoslo, tradicional, de la explicación de una problemática o de un evento desde el punto de vista natural, siendo que la ciencia de la computación no funciona de esa manera? ¿No? Y nos lo repetían todas las veces, ¿no?, nuestros estudiantes, hasta que les dije, no, este doctorado está dado para eso, para que nosotros propongamos un planteamiento. ¿Cómo lo ve desde ese punto de vista nuestro doctorado, que plantee? Sabemos que la metodología científica es una sola, el método tradicional tiene un inicio y tiene un fin dentro de los procesos, pero cómo esto se enlaza o se une en relación a la ciencia de la computación. A ver, esa pregunta es muy interesante. Y partiendo de lo primero que decía, creo que en algún momento lo hemos comentado. O sea, a mí me alegra mucho lo que está haciendo SOI, primero que todo. Y eso siempre lo he manifestado como docente del doctorado. Porque yo siempre digo, yo creo en lo que hacen. O sea, yo creo en lo que hacen, aunque tengan muchos tropiezos. Porque solo tropieza el que hace, o sea, el que no hace no tropieza. Entonces, ustedes se han ido de, quizás, vamos a decirlo así, un poco que enfrentando los criterios. Ustedes se van del lado de la crítica y se entran en el lado del hacer. No, yo voy a hacer. ¿Voy a tropezar? Sí. ¿Voy a tener problemas? Sí. Pero los voy a corregir y voy a avanzar. Y eso les va a ayudar a ir perfeccionando. O sea, el que no hace no puede perfeccionar. Ahora, en cuanto a la metodología, hay criterios, te cuento. Yo he visto por ahí uno que otro dice que el método científico es uno, pero cuidado, porque también he visto en libros, he visto algunos autores que dicen no hay método científico. O sea, ¿por qué? Y no se refiere a que no existe, sino a la diversidad que puede existir en la investigación. Incluso la misma ciencia admite
O sea, que no puedes encerrar la investigación en una caja, no puedes meterla en 4 paredes. La realidad, que es lo que nos encargamos de investigar, la ciencia se encarga de estudiar la realidad, ya sea para explicarla o para comprenderla, o sea, cuantitativa o cualitativamente, ya sea positivistamente o de forma interpretativa, como sea, pero se encarga de estudiar la realidad, y la realidad es mucho más rica que cualquier otro elemento. O sea, la realidad es muy rica, es muy cambiante, es muy dinámica, es muy compleja, como dice Edgar Morin. O sea, ahí está compuesta por una cantidad de elementos que interactúan entre sí, que encerrarla en una fórmula es imposible. De hecho, Edgar Morin dice, la complejidad es no reducir, estoy parafraseando, es no reducir, vamos a decir, la realidad a una fórmula. No puedes hacerlo. Entonces yo soy uno de los que he sido partidario de un comienzo de decir, bueno, sí, o sea, hay elementos esenciales, hay elementos transversales, hay toda una fundamentación básica de metodología de la investigación, pero existen paradigmas, y los paradigmas ya te dicen a ti que el método científico no es estático. O sea, como decía Thomas Kuhn, o sea, existen las revoluciones científicas, está la ciencia normal, hay anomalía, aparece la ciencia extraordinaria, entonces ahí viene la revolución y aparece una nueva ciencia, que ahí está, disculpen, un nuevo paradigma, donde finalmente se vuelve a transformar en una ciencia normal. Y en el caso de ciencia de la computación, hoy comentaba yo en un taller, yo decía, una ciencia que ahorita está aportando muchísimo. Al mundo científico, una ciencia que todos los días te está aportando algo nuevo con esto de la IA, te está demostrando que tienen una metodología allí positiva, una metodología que está produciendo, una metodología que está dando resultados. Entonces hay que meterse allí y hay que conocer esa metodología. Tienes que prepararte en metodología de la investigación, tienes que asumir esa metodología clásica, pero ahora, ¿cómo integramos en la palabra, cómo integramos esa metodología clásica con la metodología propia de ciencias de la computación? Porque si no, lo que vamos a hacer ahí, vamos a decirlo así, es un sacrilegio. O sea, no podemos formar un doctor en ciencias de la computación con conocimientos de metodología básicos, elementales, o incluso con una metodología que está más enfocada quizás a las ciencias sociales o a otras ramas científicas. No, hay que desarrollar una metodología propia de ciencias de la computación para que el estudiante salga preparado en esta rama, para que el estudiante salga preparado para resolver problemas de ciencias de la computación desde el método científico. Exactamente. Es muy difícil, o sea, el primer principio, vamos a decirlo así, para poder identificar un problema científico, ¿sabes cuál es? Que el profesional tenga un elevado conocimiento del área al que pertenece. Entonces, si yo le enseño una metodología de la investigación que responde a educación o que responde a bioquímica, y no le enseño una metodología de investigación que lo oriente a identificar el problema de su área, que lo oriente a cómo debo yo abordar metodológicamente este problema desde ciencia de la computación, cómo voy a resolver esto, ¿es necesario validarlo? ¿No es necesario validarlo? ¿Es obligatorio validarlo o no? ¿Cómo lo voy a validar para demostrar que lo que estoy presentando es objetivo, que es efectivo? Entonces, sí, y soy un defensor, y este tema hemos hablado en otro momento, incluso yo le he dicho, el próximo profesor de metodología de investigación debe salir de este doctorado. Los problemas que ha enfrentado el doctorado son maravillosos, como digo yo, porque además la vida no es posible sin problemas. O sea, son los problemas, si analizamos, son los problemas los que nos hace en alguna medida conducir nuestra vida, lo que nos hace comportarnos. Entonces, el hecho de que aparezcan problemas en el doctorado es una muestra de que está vivo, primero que todo. Y es una muestra de que hay interés por lo que se está haciendo. A quien no le interesa nada, no problematiza. Deja que las cosas corran. El que tiene un sentido de crítica, el que tiene un sentido de interés, el que tiene un sentido por desarrollarse, por aprender, cuestiona, pregunta, genera problemas. Y yo creo, te lo digo con toda sinceridad, que el doctorado que no genere problemas, me parece que no es un doctorado. Y esto digo de todos los puntos de vista, incluso en mis clases yo le digo a los estudiantes, pero den su punto de vista. El hecho de que yo sea un profesor y que sea humano es una condición suficiente
como para cuestionar lo que yo estoy diciendo. Claro, hay que cuestionarlo con argumentos, pero el problema es la vía, o el problema puede convertirse en una vía para llegar a una etapa cualitativamente superior del doctorado. De hecho, es creo una de las vías más importantes de superarnos cualitativamente. Yo me voy a quedar con esa frase, ¿no? Que dijo, yo me acuerdo mucho de un docente que tuve, un doctor también, que lo dijo lo mismo, ¿no? Me lo dijo en un momento, ¿no? La única persona que puede opinar algo de algún problema o tener una conversación es el que conoce la ciencia. Exacto. Que si no, no podemos hablar de nada, ¿no? Entonces esa palabra se me quedó mucho y ahí viene en relación a lo nuestro, ¿no? La ciencia de la computación, el que no la conozca, la ciencia de la computación, ¿qué aporte puede dar, ¿no? a este tema, ¿no? Entonces, disculpa que te interrumpa un momentito, pero hay una famosa frase de un escritor cubano, de José Martí, que decía, no se puede hablar bien de lo que no se conoce bien. Exactamente. Sí. Es imposible. Es claro eso, ¿no? Bien, entonces vamos a ir hablando un poquito y asentando ya para ir terminando, doctor, sobre nuestro programa. Se los hemos hecho conocer el nuevo programa, el anterior que ha estado como docente también. Han habido mejoras. Hoy en día muchos critican el asunto del tiempo, ¿no? Han nacido, llamémoslo así, ha revolucionado la IA, estos procesos en todo el mundo, y dicen, no, antes lo que me tardaba 2 años en procesar, hoy con la IA lo voy a hacer en semanas. Entonces se supone que esos tiempos se acortaron, ¿no? Esa es la lógica que ocupa mucho, y lo escucho en comentarios de muchos docentes, ¿no? No puede ser que un doctorado siga siendo tan largo, ¿no? En cuestiones de tiempo. Entonces hemos tratado nosotros de acortar ciertas cosas. Antes nuestro programa era de 18 módulos, hoy lo estamos llevando a 11. Hemos refinado muchas cosas, como le digo, la experiencia nos ha hecho optimizar esos tiempos, ¿no? Esos módulos, pero igual también viene la otra parte que muchos decían. Tuvimos en un congreso que estábamos hablando la anterior vez en el área del doctorado, y decía una doctora mexicana, no, una doctora española nos decía, cuando alguien viene y me presenta una tesis y me dice que la hizo en 6 meses, me da mucho que desconfiar. ¿Me entiendes? Entonces estamos yendo a los dos lados hoy en día, ¿no? Ese contraste donde hablamos de la IA que nos reduce tiempo, pero también donde hablamos de la lógica de todo proceso de investigación que lleva su tiempo. Hacer un estudio lleva su tiempo, desarrollar las encuestas, tabularlas, ¿no? Comenzar a validar ese proceso empírico que tú has hecho lleva su tiempo, y es más, ¿no? Los métodos de validación llevan su tiempo. Entonces yo desde ahí, ¿no? Lo analizaba y decía, esta doctora en cierta parte tiene razón. Si alguien viene y me dice, yo hice mi tesis de doctorado y lo hice en 6 meses, yo comenzaría a preguntar qué aporte es lo que él ha hecho en ese estudio. ¿Me entiende? Porque estamos hablando de un proceso muy corto. Entonces, ¿qué nos puede decir a eso y en estos procesos? A ver, la variable tiempo que es preocupante. Te voy a decir que existe una tendencia, o sea, en el mundo entero existe una tendencia a las carreras universitarias a cortarla. Sí, sí. Existe esto. Yo soy un defensor del contenido, y en estos tiempos soy aún más defensor del contenido, porque yo veo ahorita, o sea, por donde quiera que revisa las redes, por donde quiera que anda, todo el mundo está ofreciendo cursos de IA. Sí. Educación superior con IA. ¿No? Y yo le digo, ya yo no veo cursos donde diga pedagogía no sé qué, didáctica no sé qué. Y yo digo, bueno, ¿y cómo vas a usar la IA si no sabes pedagogía y didáctica? ¿O cómo vas a usar la IA si no sabes ciencia de la computación? O sea, hay un contenido clásico, vasto, esencial, que ha sido resultado de la ciencia durante años que no se puede olvidar. Ahora, el tiempo es una variable que hay que analizarla. Yo creo que el tiempo... A ver, yo siempre incluso le digo a mis estudiantes cuando me dicen, pero es como si me dieran los estudiantes, profesor, ¿y cuántos libros, cuántas referencias bibliográficas
debe tener mi artículo. Sí. Y yo le digo, a ver, aquí hay una cuestión importante. Y yo siempre le resumo una idea, ¿no? Le digo, yo voy a partir de la idea que es más importante que la cantidad de libros o fuentes o referencias que tú puedas utilizar, que eso tiene su criterio allí, más importante que la cantidad es la calidad de esa fuente. O sea, si tú consultaste las fuentes que deben ser consultadas, si tú consultaste las fuentes que contienen lo valioso necesitado para fundamentar tu obra, que no tienes que contar quizás con 30 o 40 libros. Hay veces que puede haber una tesis que tenga 50 libros o artículos científicos o actas, lo que sea en su referencia, pero no consultó los más importantes, no consultó los más citados, no consultó los que mayor impacto tienen ya en las bases de datos. Entonces, es una tesis que se aleja un poco de la realidad científica. Entonces, cuando hablamos de tiempo, aquí hay que valorar, o sea, al menos mi criterio, ¿no? O sea, lo importante es que el estudiante reciba el contenido necesario que lo va a preparar profesionalmente para poder resolver problemas desde la ciencia. O sea, que salga preparado desde su área del conocimiento, con los conocimientos más actualizados, y además que salga con la preparación científica necesaria para integrar todo esto y poder resolver problemas profesionales en su área y aplicarlo también en la cotidianidad. Entonces, la variable tiempo, hablar de la variable tiempo así fríamente, me parece que no, o sea, vamos a cortarlo, no pueden acortarlo, no, vamos a hacer un estudio. Claro que se puede acortar. ¿En 11 meses factible? Sí. En 11 meses es suficiente, en ese módulo, lo que quieran. Es suficiente porque aquí hay espacio para que el estudiante reciba toda la información necesaria. Hoy tenemos muchas facilidades. Sí. O sea, hoy tenemos las redes, hoy tenemos las plataformas. Entonces, o sea, y a veces yo digo, tenemos que cambiar el sistema de dar clases. O sea, la IA es un cambio disruptivo en todo, hasta en la forma de pensar, evidentemente. Sí, sí. Entonces, hoy tenemos una cantidad de facilidades de acceder a contenido donde tú no tienes que tardarte una semana para recibir o trabajar un contenido determinado y evaluarlo. O sea, puedes asignar tareas, puedes acceder a una cantidad de artículos increíbles, puedes convocar a los estudiantes online sin tener que estén presencial, puedes ponerle una cantidad de bibliografía enorme, elaborar guías de estudio, y los doctorados se caracterizan por esto de la autonomía en el aprendizaje, o sea, el autodidactismo. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Y si hoy día, con todas las facilidades que nos provee la tecnología, yo pienso que sí se puede simplificar. De hecho, creo que debe simplificarse, sí, sí. Porque si en la época del lápiz y el papel lo hacíamos, digamos, en 3 años, hoy, donde yo proceso una cantidad de información en cuestiones de segundos, que antes me llevaba meses hacerlo. Antes, para yo presentar un listado, en los doctorados antes se estilaba mucho, en los primeros módulos de metodología de investigación, una tarea que era, quiero que todos me traigan una lista con las referencias bibliográficas más importantes que estén relacionadas con su tema. Y ahí vete para una biblioteca o busca especialistas y comienza a hacer una lista. Hoy llega, entras a una base de datos, le haces aplicas tu estrategia de búsqueda allí, y en cuestiones de segundos tienes 1300 artículos con su título, el autor, el resumen, el factor de impacto. Entonces, en cuestiones de segundos resolviste un problema que antiguamente se resolvía en un mes quizás, o en 15 o 20 días. Entonces, hay que hacer este estudio para ver de qué forma nosotros podemos, vamos a decir que curricularmente, estructurar un doctorado sin afectar el contenido que los estudiantes deben cumplir para graduarse o para formarse como doctores. En una conversación que un día tuvimos con un amigo que tenía un sitio, yo le decía, hoy todo el mundo está, aquí tengo la tecnología en educación, por ejemplo, aquí tengo la tecnología, la voy a sumar al proceso de enseñanza-aprendizaje y ya estoy con un proceso de enseñanza-aprendizaje novedoso. No. O sea, la tecnología es mucho más que eso, se integra, pero tienes que hacer cambios curriculares. Tienes que hacer cambios curriculares sí o sí, porque está cambiando la forma de acceder al contenido. Está cambiando la forma de enseñar ese contenido. Está cambiando la forma de que el estudiante, o sea, esa concepción de aprendizaje ha cambiado. Ha cambiado. Entonces yo pienso que sí se puede acortar el tiempo solamente sobre un estudio científico que lo fundamente.
Excelente, doctor. Bien, vamos a ir cerrando, doctor, y quiero que nos dirijamos a la comunidad de SOE, en las cuales tenemos maestrantes, tenemos profesores de la facultad, tenemos egresados ya de ciertas maestrías, que nos consultan, ¿no? Y nos dicen, nos han estado escribiendo y nos dicen mucho, ¿no? ¿Por qué tengo que inscribirme a este programa? ¿Qué les podemos decir a ellos? A ver, le voy a hablar sobre todo sobre la experiencia que yo he tenido aquí en el programa, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención el doctorado, y de hecho en el primer momento le dije, me gusta este grupo de doctorado, es un grupo inquisidor, vamos a decir, o sea, sí. Entonces eso me gustó mucho. ¿Por qué tengo que entrar a un doctorado? En alguna medida, casi que con la primera pregunta yo abordaba este tema. ¿Por qué tengo que entrar a un doctorado? Primeramente, por la época en que estamos. Incluso, le voy a decir algo más sencillo. ¿Qué es un diplomado hoy en Bolivia? No es nada, o sea, hoy sales de pregrado con un diplomado. Sí, sí. Una maestría ya comienza, digamos, en alguna medida a avanzar en el mundo de la ciencia. Pero es que, o sea, el doctorado hoy día incluso se puede ver desde varias dimensiones. Desde la dimensión formativa, o sea, estoy hablando de que usted va a crecer profesionalmente en su forma de pensar. Usted va a desarrollar una lógica de pensamiento muy diferente a la que usted tiene actualmente. Por lo tanto, no estoy hablando solamente que me voy a actualizar. No es solo que te vas a actualizar, es que vas a cambiar tu forma de pensar, que yo creo que es lo más importante. Es lo más importante para mí que tiene la educación. O sea, para mí, la función más importante que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje hoy día es transformar la forma de pensar del estudiante y transformar ese estudiante pasivo, receptivo, en un estudiante capaz de identificar un problema y saber cómo enfrentarlo, cómo proceder para obtener resultados válidos, contundentes, efectivos. Y entonces, yo creo que esas son las razones más importantes por las que hoy día hay que entrar a un doctorado, no solo porque te van a actualizar, usted va a ser un profesional diferente, porque va a cambiar su forma de pensar. Y Friedrich Nietzsche, un filósofo muy conocido, alemán, lo voy a parafrasear un poco por ahí, los filósofos me criticarán, pero bueno, algo dijo así como que si no desarrolláramos pensadores y solo memoristas, o sea, prácticamente íbamos a lograr un país o un mundo donde, o sea, que no se desarrollaría de forma consecuente, coherente, profunda, porque, primero, yo le digo a mis estudiantes, háganse la idea que ustedes memorizan todo. ¿Acaso podemos memorizar todos los problemas que vamos a tener y las soluciones para ello? Imposible, o sea, eso es totalmente contradictorio. Pero, si usted desarrolla la lógica científica, no importa el problema que sea, usted sabe cómo enfrentarlo y buscarle la solución adecuada. Y ahí es donde está la magia. Y eso va a repercutir incluso en tu actuar en la oficina. O sea, tienes que hacer tengo que hacer una evaluación de tal cosa. Espérate. Vamos a ver, ¿cuáles son las variables que tengo que utilizar? ¿Cuáles son los indicadores que yo tengo que utilizar? La métrica. O sea, entonces ya usted recurre a una serie de recursos que lo va a conocer, lo va a desarrollar durante un doctorado. Mi consejo, no le tengan miedo a la palabra ciencia. No le pueden tener ciencia. La ciencia no es para mayorcitos de edad. Ojalá y cada vez más el desarrollo científico sea lo más corto posible, que ha sido la tendencia en los últimos quizás 30 años, algo así, con los doctorados curriculares y demás. La ciencia está al frente de nosotros, está alrededor de nosotros. Hacer ciencia no es más que estudiar la realidad de una forma lógica para poder comprenderla, para poder explicarla, para poder predecirla y para poder transformarla en beneficio de nosotros mismos. Es como decía Mario Bunge, es crear ese mundo artificial más confortable para nosotros. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces, a la comunidad lo único que nos queda decirle es que los invitamos a que se inscriban a este próximo doctorado que empieza en agosto. Escríbanos, en las redes sociales, llamen a los números que están dentro del sitio web y contáctense con alguien que los comience a guiar un poquito en el proceso de las inscripciones. Con esto nos despedimos y cerramos este nuevo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.